con la parte central de lo que queremos que sea esta asamblea. Dentro de nuestra intención de la Comisión Permanente y de la Junta Directiva de introducir cambios en los formatos de las asambleas, hemos decidido introducir esta modalidad de mesa redonda que implica el que tengáis una opción a una mayor participación en la asamblea. Por otro lado, hemos querido empezar esta mesa redonda con un tema que, siempre muy candente, es un tema que a lo largo de muchas asambleas de COASIC se ha tratado, y se ha tratado desde diferentes puntos de vista. Entonces, lo que hemos pretendido es sentar en una misma mesa tres puntos de vista sobre la coordinación de actividades empresariales diferentes. Contamos con un punto de vista de una persona que se dedica a la parte legal, como es ASECORP. Una persona dedicada más desde un punto de vista de asesoría, consultoría de PRL, y dos personas dedicadas a la comercialización de plataformas para el intercambio documental. Creo que esto nos da una riqueza y una variedad que creo que nos puede permitir aclarar muchas de las dudas con las que siempre nos quedamos después de una ponencia relacionada con la coordinación de actividades empresariales. Comentaros que el esquema que hemos preparado es que cada uno de los ponentes tendrá un tiempo de entre 10-12 minutos de exposición para plantearnos nuestro punto de vista, y esto nos llevará aproximadamente 50 minutos, una hora, y después ya se abrirá el turno de preguntas para todos vosotros. Antes de pasar a presentaros a los diferentes ponentes, comentaros que se va a grabar toda en vídeo, toda la duración de la mesa redonda. Se graba únicamente la mesa y en ningún momento, esto previo consentimiento por parte de los ponentes, y en ningún caso se va a grabar a ninguno de vosotros, de los asistentes a la asamblea. Entonces, empezando por la derecha, nos acompaña Yolanda Gatell, de Cetaima, fundadora y CEO, Xavier Domínguez, HS Manager de ASECORP, Alfredo Robledo, gerente de CPL, y Germán Alonso, consultora y técnico de Coordina. Moderando la mesa estará Ángel Monzón. Ángel Monzón, que espero que... os dejo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pensaba contar unas cuantas cosas, pero en realidad mis compañeros han adelantado bastante, como soy la última. Lo que quería comentaros sobre todo es, primero dar las gracias por invitarnos a la jornada, y voy a contar un poco, trabajo en Coordina, en una plataforma de coordinación, pero quiero contar un poquito la experiencia que tengo. Yo soy licenciada en Ciencias Químicas, con lo cual me siento como en casa. Cuando hemos hablado al principio de accidentes, soy además química orgánica, con lo cual me ha encantado la exposición inicial porque me ha hecho recordar viejos tiempos y accidentes que teníamos al principio. Pero llevo 12 años que he estado trabajando como técnico en prevención y 4 años en coordinación de actividades empresariales. Entonces, eso me da una doble visión un poquito de lo que es el tema de la coordinación. Trabajando como técnico en prevención, tengo que decir que no hay gran formación para los técnicos en este tema. Nos dan nuestro máster en prevención, nos explican lo que es la prevención de riesgos laborales, aprendemos
a hacer evaluaciones de riesgo, aprendemos a hacer que la prevención se haga en las empresas, pero el tema de la coordinación se queda un poquito ahí. O sea, nadie nos lo explica realmente. ¿Cuándo te encuentras con que tienes que hacer esa coordinación? Porque sí, es verdad, está el artículo 24 de la Ley de Prevención, pero es como no somos nosotros. O sea, estamos haciendo prevención, pero es otra empresa. Cuando realmente lo que deberíamos tener en cuenta es que si yo hago prevención de riesgos laborales en mi empresa y lo que pretendo es evitar accidentes de trabajo en mi empresa, lo que consigo es la seguridad y salud de mis trabajadores. Cuando entra una empresa a mis instalaciones, tengo que intentar hacer lo mismo con ellos. Cuando empecé a trabajar en coordinación de actividades empresariales a partir de plataformas, empecé realmente a ver lo que era el Real Decreto 171, cuál es la aplicación de este Real Decreto, y empecé a encontrarme con empresas con las que tenía que trabajar y me encontraba lo mismo. Al final, la coordinación es como una cosa que me imponen y tengo que hacer obligatoriamente, y exactamente lo que decían. Tengo una responsabilidad, pero como es algo que no controlo, porque es una empresa que no soy yo, me cuesta mucho llevarlo a cabo. Y empezamos con el tema de los requisitos legales. Empezamos a pedir mucha documentación pensando que de esa manera lo que vamos a conseguir es quitar nuestras responsabilidades. Y es verdad que es importante lo que decían. El intercambio documental es un medio para conseguir un objetivo. El Real Decreto 171 lo que nos dice es que tenemos que hacer intercambio de documentación, pero para algo. No solamente por el mero hecho de hacer ese intercambio documental. Lo que tengo que conseguir es que esa empresa que va a entrar a mi centro de trabajo sepa lo que se va a encontrar cuando entra. Ellos me tienen que informar a mí de lo que van a hacer. ¿Para qué? Para poner medios y evitar accidentes. El intercambio documental es importantísimo y hay que hacerlo. Y para eso estamos las plataformas, como decía Yolanda, las configuramos específicamente en función de las necesidades del cliente y hay una parte de consultoría por nuestra parte, porque normalmente en la plataforma ya tienes técnicos en prevención que ayudan a ese cliente en todo lo que necesitan y se les explica todo lo que marca la normativa. Yo aquí tengo un montón de hojas con que es obligatorio pedir a las empresas y demás. Pero al final es la empresa la que determina qué es lo que quiere pedir. Y decían mis compañeros que la empresa pide muchísimas cosas que a lo mejor no son necesarias, pero realmente es por eso. Primero, hay un desconocimiento por parte de las empresas y de los técnicos en prevención de las empresas de qué realmente es lo que hay que pedir y qué es lo que no hay que pedir. Lo que decían también que la normativa no deja claro exactamente hasta dónde tienes que llegar, y cuando hablaban de empresa titular y empresa principal, hasta dónde soy empresa titular y cuándo empieza a ser empresa principal, y ahí tenemos un punto de dificultad bastante importante. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, las plataformas, por nuestra parte, poner todos los medios para que todo lo que tiene que ver con el intercambio documental sea lo más ágil posible para la empresa principal o titular, porque al final el técnico de prevención lo que se encuentra es un montón de papeles que tiene que revisar y que lo que hace es dedicarse a la parte documental y deja de lado toda la parte que es coordinación de actividades empresariales. Y muchas veces cuando digo a las empresas les digo eso, os presento una plataforma, pero una plataforma no hace coordinación de actividades empresariales, hace gestión documental y nos ayuda a cumplir con nuestras obligaciones. Pero la parte de estar en la empresa y estar vigilando, el deber de vigilancia lo tiene que hacer la propia empresa. Entonces, importantísimo el tema de la plataforma, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues a partir de ahí lo que tenemos que hacer es vigilar el cumplimiento por parte de esas empresas que entran. Vigilar que los trabajadores que acceden al centro de trabajo realmente están formados e informados. Porque nosotros pasamos la información a la contrata, pero no nos aseguramos de que esa información llega a los trabajadores. Igual que a nuestros propios trabajadores, cuando están trabajando, les damos una formación. Lo que tenemos que asegurarnos es que esos trabajadores de las contratas que entran también tienen ese conocimiento. Y de esa forma, ¿qué es lo que conseguimos? Evitar los accidentes.
Si no tenemos accidentes, probablemente no tengamos una inspección de trabajo que nos venga detrás a ver qué es lo que ha pasado. Puede darse una inspección, pero de manera más difícil. Si tenemos un accidente, ahí tenemos claro que vamos a llegar a la inspección, y el intercambio documental es fundamental y hay que tenerlo, pero también hay que tener la parte de vigilancia. Y a eso llegaremos seguramente, como decía Yolanda, en el futuro con todo el tema de las tecnologías. Ahora mismo en las plataformas estamos dando toda la parte documental, nos estamos ayudando a las empresas al intercambio documental, pero lo que queremos es llegar mucho más allá. Queremos ayudar a la empresa en todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Queremos ayudar a que no solamente sea el técnico en prevención el que se encarga, porque realmente la ley no dice eso. La ley dice que la prevención tiene que estar integrada en toda la empresa y que no es el técnico de prevención el único que se tiene que encargar de hacer prevención, sino toda la empresa. Si nosotros tenemos una contrata haciendo un trabajo y resulta que no está cumpliendo con los medios que se supone que tiene que tener, ¿vosotros creéis que el técnico en prevención puede estar en todas las partes a la vez vigilando? No, pero siempre va a haber alguien de mi empresa que esté cerca y que pueda informar de lo que está pasando allí. Y todo eso se consigue con tecnologías. ¿Quién no tiene un móvil? ¿Quién no tiene una tablet? La industria ahora mismo estáis utilizando las tecnologías para múltiples procesos. Y la industria química más que incluso que otro tipo de industrias que podéis ver. Tenemos robots que hacen todo mecánicamente. Tenemos sensores en los procesos que se están realizando que nos van a decir si está un proceso terminado o no. Sin embargo, la parte de prevención está ahí, que el técnico va él solo a hacer la prevención como puede. Pues esas tecnologías lo que pueden hacer es ayudar al técnico a conseguir esa información que mediante los mecanismos normales no puede lograr. Entonces, de la parte de lo que yo considero que es lo que nos puede ayudar es, el primero, lógicamente, el tener el control de la documentación, que eso sí que hay que tenerlo, o sea, no nos podemos obviar, pero a partir de ahí, utilizar las tecnologías para ayudar al técnico en prevención. Y gracias a ellas conseguir integrar además la prevención dentro de la empresa, porque si nosotros tenemos a nuestros trabajadores vigilando el cumplimiento de ellos y del resto de los trabajadores de las contratas que tenemos allí, ellos serán más conscientes del riesgo que supone. No solamente es darles un curso de formación y ala, ya está, sino además que sean partícipes de la prevención de riesgos laborales y que si ven que pasa cualquier cosa, mediante las tecnologías nos puedan informar. Y eso era lo que quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Bueno, abrimos, si queréis, el turno de preguntas. Yo pienso que a lo mejor para contestar los cuatro empezamos de izquierda a derecha. Empezamos por ti, que ha sido la última, y un poco por la desigualdad. Iríamos rotando las preguntas, ¿vale? La verdad es que me habéis quitado muchas preguntas que tenía yo aquí. La verdad que me da tachar y no me salía nada, ¿no? Entonces, por empezar una un poquito más fácil o un poco para arrancar, por vuestra experiencia, ¿se hace bien la coordinación de actividades en las empresas en general? Es que hay falta de medios. El técnico normalmente está bastante solo en las tareas de coordinación. Entonces, lo que siempre nos cuentan los técnicos cuando vamos a verles y tratamos con ellas el tema de coordinación es que estoy solo para todo, o es que apenas cuento con efectivos que me puedan ayudar. Entonces, lo he comentado antes, pero realmente creo que es el problema fundamental que tienen, que el departamento de prevención siempre es como el departamento que está ahí un poco para todo lo que tiene que ver, y a veces ya no solamente prevención, cuidado, porque ya se les une otro tipo de actividades, aparte de la prevención, medio ambiente, calidad, bueno, ya se les unifica todo y no llegan. Entonces, es verdad que la plataforma les ayuda en la parte de lo que es la gestión documental, pero claro, en la parte de hacer prevención pura, yo creo que hay falta de medios. Sí, yo creo que estoy de acuerdo totalmente con Gemma. Realmente la coordinación
es un marrón que cayó desde el artículo a los servicios de prevención. Realmente, si nuestra tipología de cliente, si hay multinacionales que cumplen o si hacen la coordinación, como comentaba antes Yolanda, la coordinación práctica, documental y luego la gestión. También va por sectores, pues el sector químico en eso va bien, el sector eléctrico también eso es puntero en tema de coordinación, las eléctricas hacen sistemáticas un poco, van más allá del mero hecho documental. Es verdad que un logro que se ha conseguido es que las empresas grandes habéis conseguido a través del 171 que las empresas pequeñas cumplan. Porque como la administración ha dedicado pocos medios a profundizar eso, es verdad que el cumplimiento de la PYME hoy en día, son empresas de mantenimiento, servicios, etcétera, ha sido gracias a vosotros que pedís documentación. El hecho de pedir documentación, quieras o no, pues empiezan a intercambiar. Entonces, hoy en día, de forma genérica, podríamos, pues eso, como en clase, ¿no? Pues estamos avanzados o sobresaliente, pero es verdad que en líneas generales, y como el tejido empresarial español es mucha pyme, pues todavía falta mucho por ahí. Yo creo que es menos cantidad y hay que profundizar un poco en la calidad. ¿Está bien? No. Radicalmente no. Como mínimo, yo te diría manifiestamente mejorable en la inmensa mayoría de los casos. Y os voy a dar algunos... Me he apuntado 4 o 5 cositas. ¿Qué quiere? Compras lo más barato. En el momento que compra y su único criterio es el proveedor más barato, olvidaros de una buena coordinación de actividades empresariales. Es imposible. No se puede. Ahora bien, Compras tiene un papel muy fácil. Él se lleva su comisión por bajar un 5%, pero después le da igual si la subcontrata tiene un accidente o no, porque no tiene ningún tipo de responsabilidad. Eso no me parece, de entrada, no me parece justo, ¿no? Si compro el más barato, tendré que ser consecuente con qué actuaciones hace el más barato. Duros a 4 pesetas no hay. Con eso no quiero decir que el más caro sea mejor, pero no puede ser. Nosotros hacemos auditorías y algunos mantenedores no son dignos del cargo que ocupan. Y el cliente no es consciente de que el marrón se lo va a llevar él. ¿De acuerdo? Nosotros hablamos con muchos jefes de mantenimiento y jefes de ingeniería que me dicen, chico, quiero echarlo, pero no me dejan. Pues entonces yo siempre digo, pues LinkedIn y cámbiate de trabajo, porque es que no vamos bien. ¿Vale? Segunda cosa, ¿cuántos de nuestros clientes, por ejemplo, en una obra, yo diría, de razonable envergadura, realizan una entrevista previa in situ en su centro con el responsable de la contrata? No, yo envío un email o utilizo la plataforma y ni lo veo, ni viene, ni le enseño las instalaciones. No, yo necesito hablar con él, necesito que venga a conocer las instalaciones, necesito enseñar el centro, necesito hacer una visita, ¿vale? Y a partir de aquí lo que tú quieras. Pero eso requiere tiempo. Y el problema, yo creo, de la coordinación, como de la inmensa mayoría de la prevención, es que es intangible, ¿no? Nos llevamos palos, porque nunca nos llevamos premios, nos llevamos palos. Y mira, si no tienes ningún accidente, igual te dan un reloj, ¿no? Pero no. Y entre otras razones, porque yo creo que arriba no son conscientes de lo que decía Yolanda, que me parece muy bien, lo que decíais vosotros, de lo que pasa el día que tenga un accidente, ¿no? Y claro, si el de arriba de todo no es consciente, pues de momento manga ancha. Pero, no sé, yo creo que se pueden hacer bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, evaluaciones de las subcontratas. Pero por favor, si cogéis una subcontrata que no funciona, por favor, echarla. No me preguntéis a quién tengo que contratar porque no tengo nombres, pero echarla, porque claro, a veces te dice el cliente, no, es que este ha hecho esto. Dice, bueno, vale, le das una oportunidad. Segunda oportunidad, es que me ha hecho esto. Dices, pero por favor, ¿y por qué no lo echas? Bueno, es que nos conocemos desde hace muchos años. Digo, bueno, pues muy bien. Entonces, yo te diría, la respuesta es no, pero yo os he dicho, yo he venido aquí con espíritu crítico. Sois como mínimo parcialmente responsables, ¿de acuerdo? Como mínimo parcialmente responsables. Cada uno, hasta donde pueda, lo dejan. Pero, hombre, también hay que mirar para adentro, ¿eh? Antes de echar culpas afuera hay que mirarse para adentro. Supongo que podré comer, aunque os pegue caña, me invitaréis a comer, ¿no? Gracias. Sí, claro. Yolanda. Bueno, poca cosa más que añadir, aparte de lo que ya he comentado anteriormente, ¿no? O sea, yo creo que el conocimiento de la coordinación de actividades empresariales tiene que llegar a todos los niveles y a todos los departamentos. Dirección, compras y gestores de contrato. No es una labor que deba quedar solo a nivel del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Cada uno tiene que asumir su rol, cada uno tiene que asumir su responsabilidad dentro de la empresa
y esto es transversal y vertical. O sea, la coordinación no tiene que quedar solo en el departamento de prevención. Y por otro lado, lo que apelaba yo anteriormente, ¿no? O sea, el análisis de los riesgos concurrentes, el análisis de qué riesgos tengo realmente dentro de la empresa, esa labor de inspeccionar, esa labor de reunirme, esa labor de instrucción con todas esas cosas que sabemos que no hacemos realmente dentro de las empresas y que podríamos mejorar mucho en cantidad y en calidad, en las dos cosas. Gracias. Ya cuando empiecen las preguntas, si cualquiera de los componentes de la mesa quiere hablar, debatir, bueno, os dejo directamente el micrófono abierto para que lo comentéis, ¿vale? ¿Hay alguien que quiere hacer alguna consulta? Buenos días. Xavi, me parece muy bien que vengas en plan crítico. Me parece una actitud perfecta. Lo que pasa es que nosotros también queremos no solo preguntas, sino también respuestas, ¿vale? Y porque precisamente uno de los objetivos de tener a 4 expertos en coordinación en la mesa es, bueno, que respondáis a las dudas y a las preguntas que sobrevuelan sobre cada una de nuestras cabezas. Yo tengo 2, no quiero ser acaparador y voy a lanzar una, si tengo oportunidad después lanzaré la otra. Para mí una gran duda a la hora de hacer coordinación de actividades empresariales es cómo trato a las empresas extranjeras. Y no me vale la respuesta de la inspección o la respuesta de la administración de decir, usted tiene que hacer la misma coordinación que hace con una empresa española. No me vale. No me vale porque eso no es posible. O sea, la legislación francesa la conozco un poquito, ¿vale? Y a la hora de pedir una evaluación de riesgos me pueden dar un documento único que, bueno, más o menos puede ser equiparable, ¿de acuerdo? Pero luego ya, si resulta que se trata de un trabajo con riesgo, y aunque no sea necesario pedir el acto médico, pero bueno, por mi tranquilidad, para que un señor no le suba a un andamio y le dé un mareo y se me caiga, se lo pido, ¿vale? Me podrán dar un certificado médico. ¿Bajo qué protocolos? ¿Son los mismos protocolos que se aplican en la legislación española? Entonces, bueno, lo de aplicar la coordinación a empresas extranjeras, y me ciño al marco europeo, o sea, no salto fuera de la Unión Europea, que todos nos movemos, se supone, bajo una misma directiva, porque ya si cruzo el charco y me voy a Estados Unidos o me voy hacia el este, hacia China, ya la cosa es totalmente impensable, ¿no? Entonces, y sinceramente, me van a permitir que sea exigente. Quiero respuestas claras y concretas. Muchas gracias. A ver, yo cuento nuestra experiencia como consultores. Llevamos ya varios años trabajando en esto porque muchas empresas multinacionales nos están tanto... Podemos diferenciar el hecho de un servicio, ¿vale?, y una obra. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Realmente cuando tú solicitas, ¿no?, y un poco el hecho de que empiece una empresa extranjera, y es verdad que si llamas al instituto, etcétera, te va a decir que cumpla los mismos requisitos, ¿no?, pero entra un entorno laboral que depende de si apertura centro de trabajo o no a la hora de solicitar la documentación, ¿no? Entonces, si una empresa extranjera viene a vuestro centro a realizar un trabajo y apertura centro de trabajo aquí, el requisito legal sería la misma documentación, evaluación de riesgos, formación, etcétera, que aplica en España. Si realmente son desplazamientos puntuales, ponemos entre comillas puntuales, realmente no debería sobrepasar el mes de trabajo, ¿no? Bueno, pues si está aquí, lleva 2 meses, 3 meses ejecutando una actividad, al final la cuestión es evaluación de riesgos, y es una experiencia a nivel internacional. En evaluación de riesgos hay obligación en todos los lugares del mundo. El peor país que tiene menos legislación, que es China, que es donde justo hay más certificados OSAS, 18.000 del mundo, pues justo donde hay más certificados es donde ahí queda un poco más laxo. Pero si no, en cualquier país del mundo existe la obligación de identificación de riesgos. Entonces, independientemente de que cuando tengas la contrata extranjera aquí, nosotros recomendamos sí o sí, comentaba antes Javier, el certificado de cumplimiento.
La administración está dando valor, y sabes que cuando tú te quieres certificar acreditar como OCA, cuando vas ya no hay que presentar los papeles, sino presentar un certificado que tienes técnicos, que tienes protocolos, etcétera, y la administración te dice que ya te supervisaré. Pues entonces, en el caso de empresas extranjeras, recomendamos es el certificado de cumplimiento con respecto a la legislación en su país en 2 aspectos básicos, que es un poco lo que he dicho antes, evaluación de riesgos y formación. Yo acredito que yo, chileno, dispongo de evaluación de riesgos y todo mi personal está formado e informado. Y si es actividad propia, ¿no? Decías antes un acto médico, no me acuerdo de tu nombre. Paulino. El acto médico, cuando tú decías, me quedo más tranquilo. Ese es el problema, que se quede tranquilo del acto médico es la empresa que viene a ejecutar el trabajo. Si yo te contrato a ti, no me quedo más tranquilo si tienes apto médico, es que el empresario, tu jefe, mandándote a ti, tiene que considerar que tú eres apto médico, no es mi problema. Entonces, el planteamiento es, muchas veces un poco, decía antes Yolanda, el quedarme tranquilo. No, es que cada uno tiene que ser tranquilo. Decía antes Yolanda el hecho de somos el peor país en coordinación del mundo. El Real Decreto 171 no tiene parangón. Es que te vas al documento único francés, te vas a cualquier país y sí, un poco lo que hemos dicho los 4, es la coordinación efectiva. Lo que se pretende, pero en ningún caso existe el deber ir vigilando de que yo vea que tú como contrata cumples o no. Entonces, resumidas cuentas, empresas extranjeras, certificado de cumplimiento que disponen de la evaluación de riesgos y formación e información, y luego, una cosa que he comentado antes, permiso de trabajo. Cualquier bicho viviente que venga, que no sea español, etcétera, y que no presente un momento determinado, un trabajo urgente, una avería, entra un permiso de trabajo. Jurídicamente, cuando ha pasado eso y la empresa extranjera ha prevalecido, porque el permiso de trabajo en sí se convierte en una evaluación de riesgos. ¿Vale? ¿Un comentario, Xavier? No, que no he comido todavía. Yo no tengo la respuesta a lo tuyo. Tengo más posibilidades de adivinar la primitiva que de responderte. Pero yo creo que lo que falta es una nota técnica de prevención, por ejemplo, aunque no sea vinculante, ¿no? Pero falta, como dice él, y me parece muy bien, pues unos criterios, ¿no? Y a poder ser armonizados y no 17 criterios o 18. Yo creo que aquí yo os voy a hacer una sugerencia, que no sé, yo no me muevo en este, digamos, entorno, digamos, de poderes jurídicos, pero a nivel de gremios, a nivel de organizaciones, podríais intentar presionar, ¿no?, al Ministerio o al Instituto, di lo que quieras, para que hiciera unos ciertos criterios, porque bien hay criterios de muchas cosas. Pues entonces, yo creo que desde el punto de vista preventivo, si tú analizas la prevención, le tendrías que pedir exactamente lo mismo a un chileno que a un aquí, porque la prevención no depende de si soy chileno o soy catalán, ¿no? La prevención es identificación de riesgos y eliminación de riesgos. Pero está claro que operativamente no voy a poder hacerlo igual, porque yo no sé chino, y solo por el lenguaje ya voy a tener un problema. Y si son suizos, que los suizos generan máquinas, ¿no?, y algunos de vosotros tenéis máquinas suizas, no están en la Unión Europea. Por tanto, teóricamente lo mismo. Totalmente de acuerdo en que operativamente no puede ser lo mismo. Antes lo he dicho, nosotros tenemos clientes transportistas que, no sé, parece la ONU, la sala de espera, nacionalidades multidiversas. Y el cliente dice, no, yo tengo las instrucciones en inglés, francés y español, ya, pero el rumano no está. Por tanto, desgraciadamente no puedes hacer lo que legalmente te piden. Yo creo que estaría bien, no sé, llámale coasí, llámale fake, llámale como quieras, ¿no? Juntaros gente que tiene a nivel de gremio de asociación poder para tener unos criterios razonablemente de lógica y de sentido común. Porque estoy de acuerdo con lo que dice él. El 171, el invigilando es un coladero, ¿no? Y entonces, pues yo no tengo la respuesta, al revés. Yo lo que hago es intentar, al menos creo que todo el mundo tendríamos que jugar con la máxima transparencia y con las mismas reglas. ¿Perdón? ¿Y veía comentario? No, lo que está claro es que todo el tema de extranjeros, aparte del intercambio documental que pedir, se suman luego las dificultades de idioma cuando los tenemos en las instalaciones, ¿no? Todo el reparto de instrucciones, todas las reuniones, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto podemos ser realmente eficientes cuando además se suma, se añade ese factor que es el idioma, ¿no? Y cómo nos podemos asegurar de que realmente están entendiendo lo que les estamos diciendo y pidiendo? Y más grave aún, ya para acabarlo de, no sé si la segunda pregunta iba por ahí, pero ya para acabarlo de agravar más, cuando ese extranjero que llega a las instalaciones es un transportista
con lo cual la previsión de quién te llega y desde dónde te llega muchas veces no lo sabes porque se contratan operadoras que subcontratan y al final te llega un autónomo que no sabes realmente de dónde te viene, ni qué idioma habla, ni te puedes adelantar a esta situación, ¿no? Ahí sí que estoy de acuerdo que la legislación es muy ambigua. La Inspección de Trabajo, las veces que nosotros hemos consultado, no se mojan, sinceramente, no se mojan. Siempre te contestan que la legislación que aplica es la española, puesto que vienen a trabajar aquí, y de ahí no los hemos sacado. Entonces, ante esta situación, un poco pues de sentido común, porque no hay un listado claro de qué pedir y cuándo pedirlo. Y ante situaciones como la que os digo del transporte, mucho peor todavía, ¿no? A veces. Gracias, Yolanda. Perdona porque antes te he movido ya, no me he dado cuenta. Gemma. Pues un poco lo mismo que dicen ellos, no solamente la parte documental, lo que decíamos, qué le pides cuando una empresa es extranjera y tiene una distinta legislación, aunque es verdad lo que decías, que si estamos en la Comunidad Europea, en principio el marco es el mismo, pero es verdad que luego en cada país la legislación cambia. Pero luego también el tema del idioma es fundamental, es lo que suelen pedir casi siempre. El problema es, vale, pido documentación, a lo mejor me dan una documentación que medio puede servir, pero luego llegan aquí y ¿cómo hago coordinación con ellos? O sea, es realmente complicado. Estoy de acuerdo. Luego, esto se complica porque ya no es el hecho de esa documentación, sino el famoso nombramiento de recurso preventivo. Si damos a una empresa extranjera y tienes el recurso preventivo, la cuestión es que le obligas a la empresa extranjera a formar un recurso preventivo sobre una formación que versa sobre la legislación española. Entonces se complica más. Entonces el francés, trabajo en altura, no es lo mismo que para ti. El 486, ellos no tienen 486 similar a nosotros. Te vas a empresas americanas, etcétera. Entonces, el hecho de meterse mucho en el intercambio documental, eso por eso la administración en este caso dice, bueno, que cumple la legislación española. Ojo con eso. Entonces, al final tienes que ir a la practicidad. Yo siempre digo lo mismo, dice, ponerse en el caso peor. Cuando esa contrata un tiene un accidente, ¿qué prevalece? Que tengas por lo menos un permiso de trabajo. Porque el permiso de trabajo básicamente es una identificación de riesgos y medidas preventivas, que va involucrado a que ese riesgo se haga de la manera segura, que al final es lo que te interesa a ti. Entonces, a veces siempre, y complementado con un certificado de cumplimiento, que es, oye, yo cumplo con la legislación en mi país. Será mentira de luego, pero jurídicamente es más fácil luchar. Pero yo creo que en caso de empresas extranjeras es un permiso de trabajo. Incluso en el REA, cuando una empresa extranjera, si vienen a trabajar en obra, el REA da una solución que es, no le piden información nada, sino que le piden un certificado. Entonces le dan la autorización en el REA sin la documentación que pueden pedir a una empresa española. O sea que incluso la administración hace trampas a sí mismo a la hora de notificar. ¿Vale? Perdona, ¿puedo hacer un pequeño matiz? Sí. Os explicaré, por ejemplo, cómo está trabajando uno de nuestros clientes el tema de los transportistas, que no respondo a tu pregunta, pero son ideas, ¿de acuerdo? El cliente es un cliente potente. Ya os digo, la sala de espera parece la ONU. Independientemente de si eres transportista o no, pero está pensado para los transportistas, la primera vez que vas a la empresa te pasan un vídeo de unos 6-7 minutos, ¿de acuerdo? No está en rumano, está en inglés, en inglés o en español, donde están, digamos, las instrucciones, ¿no?, de seguridad de entrada, que vendría a ser un poco el intercambio documental que voy a hacer en la plataforma, ¿no? La gracia está en que después tengo un examen. Yo os lo digo porque yo suspendí unas preguntas, donde te preguntan 4 cosas, ¿no? Y así ya cumplimos un poco lo de ¿usted ha comprobado que la persona está adecuadamente informada? Te hacen un examen de 4 preguntitas, quedando registro de que lo has hecho, y hasta de aquí un año no vuelves a hacer el examen, que no sería un coñazo. También, yo soy bastante despistado, me he dejado la tarjetita y he tenido que volver a hacer el examen, pero bueno. Con eso yo no sé si respondo, pero hombre, que hay, digamos, Alfredo seguramente tendrá la visión más jurídica que yo. ¿Eso es la solución de los males? Evidentemente no, pero yo entiendo que es una manera rápida, sencilla e interesante, porque pones el vídeo, no hace falta que estés allí, de al menos poder demostrar que esa persona tiene unos mínimos conocimientos, que te dice, oye, no vaya marcha atrás, no sé qué, no sé cuántos, y una mínima, digamos, información que puedes trasladar. Entonces, yo ahora sí que te preguntaré, Alfredo, si tú crees que eso computa favorablemente ante el magistrado del Tribunal Supremo. Sí, claro, siempre estamos... Como dice Xavier, realmente, como han comentado todos, es la parte informativa de vosotros hacia el contratista.
Totalmente de acuerdo con el hecho de que la información en un momento determinado, a la hora de esa empresa que entra, todo lo que en un momento determinado le puedas dar, sobre todo los riesgos que tú le generas a él, básico. Entonces el examen es básico, ¿no? O sea, hablando de tema de formación ahora, ¿no? Con el tema de un poco crítico ante la administración, es un poco es el tema de formación, que hoy en día todavía no se dé por válida la formación online, ¿no? Entonces, en todo el tema este tecnológico, creo que la administración tiene que ponerse muy al día, porque es que si no, es verdad, como comenta Yolanda, es que hay sistemáticas en campo muy novedosas en tema de tecnología, de móviles, no sé cuántos, etcétera, pero tenemos una administración que te invalida una formación, que no de un riesgo, ¿no? de un trabajo, de un puesto de trabajo que no es crítico, una formación online, ¿no? Entonces, partiendo de eso, es todo lo que hagas de más, y como dice Xavier, es todo lo que el montoncito que hagas para limitar, sí o sí. Entonces, todo lo que sea de información hacia la contratista, en eso no contesta, pero todo lo que hagáis en tema de idioma, etcétera, vamos, ahí no doy creo que no doy más valor añadido que el hecho, como decía Xavier, de todo lo que se pueda entregar. El problema legal lo viene es, vale, todo lo que tú entregas, pero ¿qué le solicitabas a él? ¿No? Entonces, un poco volver a recalcar el tema del certificado de cumplimiento y el tema del permiso de trabajo. Ese binomio es básico. Es que quiero confirmar simplemente, o sea, me sorprende muchísimo el tema del certificado de Cumplimiento. De cumplimiento, porque bueno, yo en un momento dado solicité una consultoría y bueno, propuse ese certificado y bueno, se me miró raro. Entonces quería confirmar, ¿ese documento legalmente es válido? O sea, si nosotros, al contratista le pido, oye, mándame un certificado de que tú cumples legalmente la legalidad en tu país, ¿es válido en España? Sí. Gracias. O sea, es válido en el momento que, claro, la cuestión es, lo digo, la administración a la hora de las autorizaciones se va con un certificado de cumplimiento. Lo que sé que es verdad que en los juicios muchas veces no se utiliza. Tú te vas a otros países, en Estados Unidos o Canadá anglosajón, y si un director, yo Alfredo Rodo, como gerente de CP, le firmo una cosa que digo que soy alto y que mido un 92, como no mido 92, es que me crujen. ¿Qué pasa en España? Que somos latinos, y es que es verdad que firmamos que sí, no te preocupes, que hay que entrar en ese centro, pues firmo todo lo que sea. Eso jurídicamente sí se puede utilizar. El certificado de cumplimiento sí se puede utilizar. ¿Cuál es el problema luego, Paulino? El hecho es, muchas veces los certificados de cumplimiento, que nosotros en los procedimientos de coordinación lo hacemos a todo el mundo, sea actividad propia o no, vuelvo a recalcar el hecho de actividad propia, en sentido de pedir documentación. Comentar alguno es los transportistas. Yo creo que para una actividad como la vuestra, transporte no es actividad propia, entonces yo no pido ni evaluación de riesgos ni formación. Yo le informo, como dice Xavier, le informo de los riesgos que tiene mi instalación y le digo las pautas que tiene que seguir, pero no pido documentación. Un transportista no es mi actividad. Entonces la cuestión es ese certificado de cumplimiento, si algún día pasa algo, es, oiga, este tío me dijo eso, y jurídicamente sí se puede defender. Y con las de actividad propia, ¿cuál es la base legal? Que me va a decir el certificado de cumplimiento, pero luego yo voy a ir a campo y voy a ver cómo trabaja. Que de ahí viene el valor añadido de la inspección, o el deber ir vigilando. O todas las sistemáticas que comentan ellos de intercambio, de reuniones con contratistas, de la homologación de contratistas, de valoraciones luego a final de año, etc. Todo se ha complementado. Pero creo que desde el punto de vista ahora del bloqueo, creo que hay que desbloquear con el concepto de actividad propia, que no lo he dicho antes. El tribunal hay 25, es toda aquella necesaria y nuclear dentro de tu actividad. Y te lo deja así, decirlo tú. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? Sí, nosotros, pues a lo mejor como CPL, porque estamos como una cabra, pero sí definimos qué es actividad propia, ¿no? Para la limpieza de habitaciones en NH es actividad propia, sí. La limpieza en una refinería de Gibraltar, de Cepsa, de las oficinas, no es actividad propia. Una OCAR no es actividad propia. ¿Qué pasa? La cuestión es que el problema es que la defensa luego de actividad propia o no propia lo haces en juicio. Oiga, señoría, que esto no es actividad propia. Pero como tu planteamiento sistemática de coordinación es pedir a todo el mundo de todo, es lo malo. Muchas veces con ZETAIM, con Ecordina, etcétera, que nosotros trabajamos en la definición, en la parametrización de la contrata, muchas veces claro, la plataforma pide lo que tú le digas, como ha dicho Gemma antes, pero claro, es tu problema. Entonces, sí soy, o sea, forofo total que vosotros como empresas defináis, os he dicho, el hecho de que si es mío o no mío. Porque luego al final, si pasa algo, puedo demostrar que yo he pensado eso antes, y esto es propia o no propia, y la jurisprudencia sí, o sea, la legislación sí me establece, porque la Real Decreto 171 y actividad solidaria es de actividad propia, define claramente. Entonces, oiga, esto no es mío. Luego discutiré y el juez dirá, pues al final es suyo. Pero ya te has cargado la vía penal, que es la que interesa cortar. ¿Vale? No tanto a la pasta, que es que desde el 2015 tenemos esa sentencia.
Es que te van a valorar más allá. Es como si tú vas por la M30 y vas a 60. Te para la policía y dice multa. ¿Por qué? Porque hoy sí, 60, no. Hoy tenías que ir a 50. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero. Y es así. Es que desde el punto de vista de euros os pueden considerar culpables siempre. Porque el que legisla, el administrador, el juez, sí puede decir que lo que hacías no era suficiente, aunque aparezca un real decreto. Entonces, como la parte, desde el punto de vista de euros, no puedes luchar, hay que luchar en una, como comentaban todos ellos, en una coordinación efectiva, pero siempre no perdiendo de vista la parte legal. Que es, oye, vale, y cuando de repente pase algo, oiga, lo tengo perfectamente armado porque yo quiero que mi contrato no se accidente y me lo he armado perfectamente para que usted no me ataque. Porque es la cruda realidad. O sea, si el objetivo fuera la coordinación, perfecto, pero hay una administración que no es... que no le preocupas, sino que los tienes, oiga, ha habido un muerto, ha habido un accidente grave y voy a por ti. Gemma, ¿quería comentar algo? No, comentarte que antes ha hablado él del tema del vídeo que se pone a las empresas a la entrada y eso. En Ecoordina tenemos otra opción que es mandar al correo electrónico o al móvil del trabajador que va a entrar antes de acceder un vídeo o una información que ellos van a hacer en el momento. Es como cuando te entrego información a la entrada, pero en este caso además queda con un cuestionario final y un registro de esa información impartida, información, ¿vale? Que no hablo de formación, información impartida a ese trabajador, puede ser de logística o de cualquier otra cosa. Además, esa información se hace a medida en función de lo que pida la empresa. Se queda registrada en la misma plataforma, de forma que tú ahí sí tienes un documento en el que dices que le has informado antes del acceso a tu empresa, que es otra de las posibilidades, una opción más que tienes. Sí, nosotros esto también lo tenemos. De hecho, fuimos pioneros con el tema de llevar la formación, la sensibilización a las empresas a través de la propia plataforma y fue pionero a través de Repsol, que fue el primer cliente que nos pidió esto, ¿no? Yo quería hacer referencia a lo que hablábamos antes. El año pasado nosotros hicimos un evento con todos nuestros clientes. Cada año hacemos el evento de clientes CAE. Invitamos a Inspección de Trabajo. Y los crujimos a preguntas, claro, entre los nuestros y los consultores nuestros y los clientes, pues le hicimos muchísimas preguntas. El primer tema es el procedimiento de coordinación de actividades empresariales. Yo creo que esto es clave. O sea, las empresas muchas veces no tienen un procedimiento de coordinación de actividades empresariales y si lo tienen es una réplica del Real Decreto, o sea, no dice prácticamente nada. Tener ese procedimiento y ahí delimitar muy bien qué es propia actividad y qué no es propia actividad es fundamental. También os tengo que decir que Inspector, al preguntarle sobre este tema, nos salió con que la propia actividad tiene dos definiciones, la amplia y la restrictiva, y que él era partidario de la amplia, con lo cual, bueno, pues nos quedamos igual. O sea, y la amplia qué es exactamente y qué no es exactamente. Y luego comentaros también que el certificado concreto que estábamos hablando ahora mismo, yo puedo pedir a una empresa contratista que me jure y perjure en un documento que cumple con todo y eximir de pedir otro tipo de documentación. La respuesta fue no. Ese documento no sirve para nada según el inspector de trabajo que acudió a nuestro evento. ¿Lo puedes pedir? Sí, por supuesto que lo puedes pedir. ¿Sirve para algo? En realidad, si tuvieras algún accidente, la respuesta por parte de él fue muy clara, no. También es verdad que hablas con empresas extranjeras y se ponen las manos a la cabeza de que una empresa española tenga que hacer ese deber de vigilar de si las empresas que tú contratas cumplen con sus obligaciones como empresarios. Es que no estamos hablando de prevención de riesgos laborales. O sea, yo recuerdo que la primera vez que leí el Real Decreto y entré en este mundo, yo no soy prevencionista, me lo tuve que preguntar 4 veces. O sea, a ver, ¿realmente me estáis preguntando que yo tengo que preguntar a ese señor que es empresario igual que yo, que él está cumpliendo con la labor suya como empresario? Yo tengo que comprobar eso, hasta el punto de comprobarlo pidiendo documentos. Si pasa algo a este señor dentro de mis instalaciones, yo responderé por mi parte de culpa y él responderá por la parte suya. Pero no es así. Hay un tema que se llama responsabilidad solidaria y subsidiaria, como he dicho antes. Esto ha hecho mucho daño a lo que es la aplicación práctica de la coordinación de actividades empresariales. Es mi punto de vista. Gracias, Yolanda. Yo, me gustaría una aclaración por parte del señor Alfredo, ¿no? Alfredo. Me ha gustado mucho esta distinción entre actividad propia y actividad no propia. Pero yo
tendía, y no sé si me equivoco o no, por esto lo pido, que una actividad propia yo no la puedo subcontratar a una empresa de servicios. Tendré que hacerlo o con personal propio o a través de una ETT. ¿Es así? O sea, yo puedo subcontratar una actividad propia a una empresa de servicios, porque luego no entiendo el porqué de una ETT, ¿no? El mantenimiento, por ejemplo. Tú tienes el mantenimiento eléctrico, lo puedes contratar a, yo qué sé, por Eulen. Y tú tienes en tu planta a 5 tíos de Eulen haciendo el mantenimiento eléctrico. ¿Por qué? Porque tú dentro de tu plantilla no tienes. Ahí es donde viene el tema de actividad propia, ¿no? Podríamos estar hablando 27 veces, ¿no? Entonces, el mantenimiento eléctrico. No tengo una empresa que hace mantenimiento eléctrico, pero solo hace correctivo. Es cuando se estropea, viene. Bueno, puedes defender que no es propia. Tú contratas el mantenimiento eléctrico, no tienes, pero lo necesitas dentro de la actividad, no es sustancial para ti y, oye, pues yo estropea algo, pues le llamo. No, es que tengo a los 5 tíos de Eulen permanente en mi centro. Tú en ese momento lo estás haciendo nuclear. Sí la puedes subcontratar, tú contratas el servicio, lo que pasa es que lo tienes en tu planta, gestionando esa actividad. Entonces, en ese momento la has considerado esencial para tu proceso productivo. Entonces, en ese momento el mantenimiento es tuyo. Mantenimiento informático. No, pues yo tengo si se estropea, viene. No, es que tengo, pues yo qué sé, a un banco, ¿no? Hay un banco cliente nuestro que tiene a 132 personas en su sede, haciendo mantenimiento eléctrico. Yo soy banco. Dice, oye, y el tema del mantenimiento de servidores, etcétera. Es que el mantenimiento de servidores es esencial. Hombre, si usted tiene a 132 personas en su centro, todos los días entrando, es esencial para usted o nuclear. Un poco lo que decía antes Yolanda, ¿no? La definición. La cuestión es esa definición previa, entonces tú sí que puedes subcontratar una. Dentro de tu proceso productivo tú hay una línea, como un determinado, puedes tener a un servicio que es complementario, o logística, o la carga de camiones, o la descarga. Puedes tener a empresas de servicios trabajando en tu instalación, sí puedes. O sea, la cuestión es que en ese momento esa subcontratación, hay que verlo luego, es el tiempo de dedicación y qué es importante para ti. Sí, claro, no, o sea, sí. Claro, justo. Por eso la dificultad. Que sí. No. Si realmente las actividades muchas veces, por eso te decía, que esto no es, venga, sí, esta sí. No, hay que ver muchos ítems para determinar. Esto es nuclear. La limpieza de baños. ¿Tú puedes en tu planta producir sin los baños limpios? Esencial, nuclear. ¿Tú cierras la planta si el baño no está limpio hoy? ¿La cierras? No. Justo, pues entonces dices, pues entonces para ti es propia. Date cuenta que al final que decide que es propia o no propia eres tú. Entonces tú defines lo que es esencial y nuclear para ti. El problema es que hoy en día es lo que pasa, que cada uno de vosotros preguntamos... Sí. Nuclear y esencial. El tribunal decía es toda aquella actividad nuclear y esencial para tu proceso productivo. Entonces, lo de propia o no propia, todo depende. Yo qué sé, para una empresa de cliente nuestro, que son franceses, que venden cosméticos y no sé qué, cuando tú vas a su sede, hay 4 personas que atienden y tú llegas y pides. Es esencial para ellos. Ellos venden imagen. Ellos venden que tienen que tener una persona, etcétera, pues no entraría todo quisqui por ahí. Bueno, pues ellos consideran que eso es esencial para ellos. Entonces lo consideran esencial y nuclear. Es propio. Otros pueden decir, pues no, realmente es un control. Y dice, ¿podría sustituir? Sí, la gente puede entrar por aquí. Pues no es propio. Pero que no puedo decir, o sea, ahora mismo como consultor, esto lo hemos hecho para un grupo de seguros de 25 empresas y tardamos un mes en diferenciar esto es propio o no propio, porque al final muchas veces hay que meter aquí otra vez al mando. El mando es lo que tiene que decir que contrata, con todo tiempo, y al final definir, esto es propio. Date cuenta que lo de propio o no propio lo tienes que definir tú. La administración te da el marrón a ti para que consideres propio o no propio. Entonces una actividad en sí misma no es propia o no propia, todo depende de cómo la consideres tú. Entonces, oye, la OCA, bueno, pues la considero propia. Bueno, pues la consideras propio. Que nosotros como consultores al final lo consideremos no, sí, es nuestra labor como consultores. Y sí nos mojamos a decir esto es no o sí, en base con el despacho, lógicamente. ¿Vale? Pero lo que sí puedes, o sea, todas aquellas actividades dentro de tu proceso colateral, etcétera, y sobre todo ahora con el famoso outsourcing y etcétera de procesos, sí que puedes subcontratar. Lo único es desde el punto de vista PRL es peor. Desde el punto de vista financiero, pues es una ventaja, pero desde el punto de vista PRL es mucho peor. Como decía antes Gemma, pues tienes que controlar o tienes que definir muchos más mecanismos de control que si fuera personal tuyo. ¿Puedo matizar 30 segundos? Hay 3 NTPs que hablan de concurrencia de actividades y Real Decreto. En una, que no me acuerdo cuál es, está en nuestras diapositivas, también la has puesto, hay un ejemplo de empresa de mantenimiento que intenta decir si es propia o no, e incluso la propia NTP dice, inicialmente las sentencias eran por un lado y ahora van por otro. Dices, bueno, de puta madre.
definir si es propia o no propia es muy complicado, pero lo que tenéis que hacer es pensarlo. Yo creo que el problema es ese, que hablas con la gente y dice, no, es que yo no sabía la diferencia entre titular y principal. Digo, pues haga usted el esfuerzo de pensar que quizás se equivocará, ¿no? Pero estaréis mucho más cerca de gestionarlo bien si habéis hecho ese esfuerzo con la ayuda de alguien que entienda. Te podrás equivocar un poquito, no, pero estarás mucho más cerca de gestionarlo bien que si no los tratas todos por igual. No sé si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no? Hasta que no te metes, no empiezas a definir si es propia o no es propia. Ojo que luego eso tiene consecuencias también en temas de formación, de capacitación, de movilidad funcional, de si el mantenimiento es propio o externo. Ahora está de moda subcontratar el mantenimiento. Vas a ver al cliente y todos son externos. Yo creo que el mantenimiento, tanto si es preventivo como si es correctivo, sería una actividad propia, ¿no? No estamos de acuerdo. Es que, vamos, si me estropea la máquina... entonces, yo creo que realmente la sugerencia que os hago es vamos a abordar el problema y vamos a ver primero qué listado de actividades y procesos tenemos en la fábrica, que muchos de vosotros no tenéis ni eso listado en un flujograma. ¿De acuerdo? No sabéis lo que hacéis, no sabéis exactamente definidas el 100% de los procesos y actividades y quién viene a hacerlo. Que eso no lo tiene casi nadie. Porque aparte ese diagrama de flujo servirá después para clasificar las actividades y ponerlas en los perfiles de las plataformas. Pero no es lo mismo que me venga un tío a pintar, que me venga, que suba a más de 2 metros, que no, que me venga. O sea, hay que hacer un esfuerzo brutal en conocer toda la gente externa que me viene a hacer cosas. Y para eso necesito compañeros que me ayuden, porque el proyeccionista hay muchas cosas que no controla. Y cuando tienes claro todo ese diagrama o esas actividades, entonces yo entiendo que puedes empezar a clasificar, ¿no? Si es propia, no es propia, y si dudáis, pues ir a expertos, ¿no? Pero al menos yo te diría, yo como consultor CAE y veo que tratáis a todos exactamente igual y que no se ha hecho un esfuerzo en saber si es propia o no, porque muchas veces ni el cliente sabe lo que se juega en hacer eso, porque desconoce legalmente esos dos caminos. Claro, la consecuencia de eso, cuando tengas un accidente, pues ni te explico. Hola, voluntario. ¿Se te pregunta? Sí. Hola, buenos días y gracias por vuestra intervención. Quería hacer 2 cuestiones. Una era Yolanda, que había introducido el término de técnico CAE. No sé si eso, bueno, pues puede ser un tema positivo, puede ser derivar responsabilidades de otras funciones y otras responsabilidades hacia una persona, o tiene más práctico o es menos práctico. Quería conocer un poco tu opinión sobre ese tema, ¿no? Y luego el otro tema para Alfredo era, si con lo que estábamos hablando de propia actividad o no, si lo he entendido bien, el llegar a intercalar, a compartir mucha información puede dar lugar, puede ser de nuestro perjuicio, porque en caso de un problema pues se podría derivar que evidentemente estoy asumiendo algo que no tendría por qué haberlo asumido de otra forma. Empezar por donde queráis. Gracias. Bueno, el TCAE, que le llamamos nosotros, el técnico de coordinación de actividades empresariales, para nosotros sin duda es una figura necesaria dentro de las empresas, y ya veis cuánta ambigüedad hay al respecto, ¿no? Por lo tanto, alguien dentro de las organizaciones debe poner un poco de luz y liderar toda esta gestión alrededor de las empresas de servicio. Tanto es así que nosotros, muy convencidos de la necesidad de esta figura, planteamos a la Generalitat el hacer este ciclo formativo y el reconocer esta formación, al menos en grado medio. Y a día de hoy tenemos el primer proyecto, el primer programa con un FP dual, en el cual este curso sale la primera tongada, podríamos decir, de técnicos en coordinación de actividades empresariales. O sea, hemos firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto Pere Martel de Tarragona, concretamente, avalado por la Generalitat de Cataluña, en el cual el primer año han sido formados específicamente por consultores de CETAIMA, o sea, han recibido cada semana 4 horas de formación intensiva en materia de coordinación de actividades empresariales, y el segundo curso los tenemos acogidos en CETAIMA. Están haciendo labores de todo lo que es la coordinación de actividades empresariales, desde lo que es la gestión documental hasta lo que son las inspecciones de campo, cómo realizar reuniones, etcétera, etcétera.
y comparten esas horas formativas con horas físicamente dentro de las instalaciones. El disponer de esta figura específicamente formada en materia de coordinación de actividades empresariales, que sabe muy bien qué tiene que hacer y cómo gestionarlo, creo que sería un paso adelante o un catalizador, al menos, en implantar e impulsar la coordinación dentro de las empresas, sin duda. Esperemos que no más allá de las que ya tenemos a día de hoy recogidas en todas las normativas actuales. Ni más ni menos yo creo que lo que tienes a día de hoy con el técnico de prevención de riesgos laborales, pero claro, si el planteamiento de lo que estábamos hablando es que la coordinación debe estar llevada, o sea, debe implementarse a todos los niveles de la organización, es un poco como lo que hablamos a veces de prevención. La prevención de riesgos laborales, la cultura preventiva, ¿depende del técnico de prevención o depende realmente de los recursos que la dirección pone y de que todos realmente dentro de la empresa tengamos cultura preventiva y velemos por? Pues es exactamente lo mismo. Perdona, es que a mí me gusta más plantear preguntas que respuestas. Desde el punto de vista del cumplimiento legal, que es nuestro punto fuerte, te diría, me parece fantástico tener un técnico CAE, pero si tengo un técnico CAE y tengo SPA, ¿tengo que hacer auditoría? ¿Por qué no? En el momento en que tú, con tus recursos propios, asumes parte de la prevención de riesgos laborales, el Real Decreto dice clarísimamente que esa actividad concreta es objeto de auditoría. Lo que pasa es que operativamente nadie lo hace porque tú subcontratas a un SPA todas las especialidades y evidentemente el cliente, el técnico de prevención de nuestro cliente, que subcontrata todas las especialidades, algo de prevención hace, ¿no? Porque evidentemente hace el plan de acogida, ¿no? Microformaciones. El criterio del instituto, dicho por ellos, es esas actividades propias son todas objetas de auditoría. Lo que pasa es que nadie lo hace, dicho por el instituto. Te lo digo porque a mí me parece muy bien esto, pero entonces, si yo tengo un técnico CAE con todas formado, que me parece perfecto, si es que me parece perfecto, lo dice leyendo, me parece perfecto. Mi única pregunta es, ostras, quizá estoy elevando a la categoría de las actividades propias que yo estoy haciendo si tengo SPA. Yo no sé la respuesta, yo solo lanzo la pregunta, ¿correcto? No es lo mismo hacer un técnico de prevención y voy haciendo, ¿no? Y el SPA hace la prevención, que serio técnico CAE validado. Entonces yo no sé si eso es, no sé si tenéis la respuesta vosotros o no. Que a mí no me parece bien hacerla, Yo solo planteo la duda legal de, tú me has preguntado, ¿qué responsabilidades tengo? Pues no lo sé, a lo mejor tendrías que hacer una auditoría. No sé si, Alfredo, tú tienes respuesta. Porque el instituto es tan cachondo como que le haces las preguntas y lo primero que te dice es, no tiene validez legal, ¿no? Y luego te responde. Por supuesto. Yo no estoy planteando eso. Estoy planteando que nosotros nos digamos a cumplimiento legal, ¿vale? Lo peor que hay es no saber lo que tienes que hacer. La indefinición, la interpretación. Porque si yo sé lo que tengo que hacer, lo hago. Y si no, si me quiero saltar, me lo salto. Pero soy consecuente de que me lo salto. Pero cuando no sé qué tengo que hacer, que es lo que pasa con las propias y las... entonces voy perdido a mano de Dios. Y en prevención, ¿qué pasa? Que no es blanco o negro, es que es gris. Pero es que todo es gris, ¿vale? Y eso es un problema. Entonces yo solo planteo la duda de ojo con mis responsabilidades. El 3997 te da respuesta. Normativa. Norma UNE, guías del instituto. Acabó. A ver, por contestarte, el tema documental. Date cuenta que el Real Decreto, cuando el deber ir vigilando, ¿no? Cuando pide la evaluación de riesgos, formación, información y planificación, siempre lo está orientando, bueno, tiene un fallo, porque realmente es de actividad propia en su propio centro de trabajo. Siempre se contrata a sus contratas que se realicen actividad propia en su centro de trabajo. ¿Qué pasa? Que si el centro de trabajo en sí es un concepto amplio. ¿Sabes? Cualquier servicio que tú contrates o subcontrates de tu actividad, en eso tienes el deber en vigilando. Entonces, como la otra parte contraria tienes a alguien que no entiende muchas veces de prevención, si se lee, es que de repente si tú a una OCA que estaba en tu centro haciendo una revisión de un equipo a presión o una alta tensión, que en principio no es propio para ti, y tú lo has pedido, evaluación de riesgos, formación, etcétera, solo tiene que leer y dice el deber vigilando actividad propia. Entonces considera que tú es esa actividad propia. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo al del mismo deber vigilando que a otro que lo sea. Entonces es difícil luego, por lo que te decía antes, un poco la transparencia, ¿no? Es
no, pero es que esto no es propia. Bueno, entonces, ¿qué me está contando si el procedimiento, que lo han dicho todos ellos, si el procedimiento pone que tú le vas a pedir eso, es que tú la estás considerando propia? Entonces, el hecho de pedir mucha documentación a todo el mundo tiene el problema que contrariamente a lo que muchos de los departamentos jurídicos dicen que te sientes más protegido, es justo al revés, estás más desprotegido. Y luego, con respecto al tema CAE, que nosotros, creo que mantendría la coordinación de actividades en un intercambio documental. Sabéis que hay distintos grados dentro del 171 a la hora de hacer el CAE, y uno es el intercambio documental, el deber ir vigilando. Entonces creo que con las empresas que entran en vuestros centros haría el hecho de intercambio documental y el deber ir vigilando por parte del mando, y utilizaría el técnico CAE para aquellas actividades que no son propias y que son de riesgo y tampoco están dentro del CIS 27. Es decir, esos obras menores que he dicho antes es cuando de repente alguien entra una parada, o como pasa en el sector eléctrico, o en el sector industrial, etcétera. Yo tengo una parada de un centro, realmente una parada que entran 27 contratas a la vez, con tajos, etcétera, es una obra de construcción, proyecto no hay, y ni estudio tampoco. Entran a trabajar en empresas a un momento determinado, entonces lo llevo CIS 27 y lo puedo llevar y nombro coordinador de salud, o otra posibilidad es nombrar, como no es una obra de construcción, nombro un CAE. Creo que sí o sí, todavía no hay sentencias porque todavía el CAE, los jueces y los tribunales todavía están pensando que es un recurso preventivo, pues todavía el tema CAE les pilla muy lejos. Entonces, sí tendría las mismas consecuencias, porque yo creo que nuestra interpretación como consultores creemos que el CAE es lo mismo que un coordinador de salud en obra, pero para un tajo con riesgo. En un centro, cuando hacen una actividad que no es tuya, un montaje, un desmontaje, etcétera, con varias contratas a la vez, con riesgos elevados, etcétera, no es mi actividad. Yo no me dedico a eso, pasa que necesito mantener el proceso y contrato ese mantenimiento o montaje-desmontaje complejo. Pues es el momento de nombrar un CAE. Que sí, en ese momento, creo que por parte se podría comentar porque sí asume ese CAE en ese momento la responsabilidad de lo que pasa ahí, porque tiene la misma que un coordinador de salud. Pero creo que la interpretación del 171, cuando se puso de CAE, creo que era parecerse al CIS 27 cuando no es obra de construcción. Eso creo que es mi interpretación. Entonces, en cierta manera, la coordinación en vuestros centros, yo seguiría manteniendo que la coordinación es un intercambio documental más un deber en vigilando, y que nombráis CAE cuando realmente es necesario por la magnitud de los riesgos o las contratas en tu centro cuando realizan una actividad que no es tuya. Lo malo de nombrar CAE oye, no, tenemos con actividades empresariales a alguien del servicio de prevención es que creo que le estás dando una responsabilidad que no tiene, porque no está en ese tajo en concreto full time controlando. Entonces creo que sería recomendable mejor legalmente el intercambio documental y dejar el CAE, que creo que además es buena iniciativa, la Yolanda no lo sabía, el hecho de formar a gente específica en eso para ese tipo de tajos, montajes, desmontajes o paradas. Sí, al final el servicio de prevención ajeno normalmente no se dedica a hacer ese tipo de actividades, es lo que él decía. O sea, tú no tienes al servicio de prevención allí, lo que es nombrar un coordinador de coordinación de actividades empresariales, como lo marca el Real Decreto. Al final lo que estás haciendo es lo que decían, dar responsabilidad a alguien que se va a encargar de unas funciones concretas. Y claro, lógicamente lo que tú decías, sí, tiene unas responsabilidades, efectivamente. Perdona, pero ¿cómo se come eso con subcontratar la especialidad de seguridad en el trabajo en SPA? Sí, pero hasta ahora que yo sepa, los servicios de prevención ajena, no sé que lo contrates como actividad específica, no te suele hacer la CAE. No, yo no digo eso. O sea, mi pregunta, que no tengo la respuesta, es si asumo cierta parte preventiva, ¿no? Sí, que sí, es el sí, TCAE, tienes toda la razón. subcontratando el SPA, la especialidad de seguridad en el trabajo, la pregunta del millón es, ¿soy objeto de auditoría legal o no? Independientemente de que ya sé que es perfecta hacer la auditoría, ¿no? Nosotros también hacemos auditorías, pero estoy hablando de si es obligatorio, no si es... Claro, en el momento que asumes algo, una parte, lógicamente... Pues yo no sé si te mueves más por el mundo jurídico, hay sentencias de... Bueno, es que hay un montón de clientes nuestros que tienen SPAs que el que hace prevención es el técnico, porque es el mundo al revés, o sea... Contrato al SPA, las 3 especialidades. El SPA va una vez al año, el técnico de prevención hace él todo, pero encima no puede firmar, o no debería firmar, porque ha subcontratado, o sea, es el mundo al revés. Entonces, ¿tú tienes respuesta a la pregunta de si crees que debería pasar auditoría?
A ver, es que esto también hay que, como la interpretación de la administración, siempre hay que meterlos en el tajo. A ver, realmente las funciones de un servicio de prevención propio, como las asimila mucho a lo que hace un técnico de nivel superior, ¿no? Desde dar formación, evaluación de riesgos, el tema de emergencias, etcétera, siempre es, si esas especialidades en un momento determinado las hace el SPA, perfecto, porque puedes demostrar que tú no gestionas. Otra cosa, ¿por qué? Porque realmente en la coordinación de actividades en ningún caso aparece el servicio de prevención. Es verdad que en el 171 ni tampoco en el reglamento de la ley aparece que una función del técnico en el superior sea la coordinación, ¿no? La coordinación siempre se da a la empresa coordina al empresario titular, fíjate que es empresario titular, principal, etc., pero no se mete al servicio de prevención. Es verdad que si desde el punto de vista, no ha sido el caso, ¿no? Pero desde el punto de vista talibán, como haces una actividad preventiva, que es el control documental, etcétera, de cierta manera decir, oye, pues esta parte habría que... Claro, realmente sería la auditoría de solo esa parte, que es la que asumes como propia. Nunca se ha planteado, pero vamos. Pero yo creo que no ha lugar, porque, o sea, no lugar, que no creo que pasase, porque realmente si tú, la evaluación de riesgos, la formación, información, o sea, todo lo que competa un servicio de prevención propio, que lo asimilan a lo que hace un técnico de nivel superior, si lo sigue haciendo el SPA, pues diría, bueno, pues la coordinación la hace usted como empresa, porque es verdad que el 171 no te dice que es una especialidad. Pero vamos, es una opinión personal, ¿eh? No. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? A ver, yo tenía un par de preguntas. La primera pregunta es, yo contrato a una empresa para hacerme un trabajo X, ¿vale? Y esa empresa me pide que su servicio de prevención externo quiere realizar o necesita realizar para evaluar los riesgos de un puesto de trabajo de esa empresa, acceder a mis instalaciones para evaluar los riesgos de ese puesto de trabajo. ¿En qué medida yo tengo la obligación de permitir el acceso a ese servicio externo de esa empresa que yo he contratado para que evalúe los riesgos de ese puesto de trabajo dentro de mis instalaciones? Y si yo debo de acceder a esa petición, ¿en qué medida los resultados de esa evaluación o las recomendaciones que se deriven de ese informe me vinculan a mí a tomar determinado tipo de acciones? Esa es una pregunta que no sabría a quién dirigirla, o sea, me podéis responder cualquiera. Por orden, luego, le dejamos a Xavier y luego... Y si queréis hago la segunda pregunta ahora, y si no me espero a la respuesta y yo con eso termino. ¿La hago ya la segunda pregunta? Sí, ahora si quieres. La segunda pregunta es, Alfredo, creo que en la exposición inicial has comentado que la decisión sobre si yo en tema de coordinación de actividades empresariales aplico el 171 o aplico el 1627, la tomo yo como responsable de la empresa, ¿no? Pero yo es algo que nunca he tenido muy claro, es decir, ¿qué aplico? ¿171 o 1627 según el caso? Porque sí que es verdad que el 1627 te dice que aplica las obras de construcción, pero ya la primera duda que tengo es que yo no tengo en muchos casos claro qué es una obra de construcción y qué no es una obra de construcción. Porque yo me voy a la guía técnica del instituto y me dice que obras de construcción son las obras civiles y de edificación. Entonces, si yo tengo que montar, por ejemplo, implantar una torre de destilación con un proyecto industrial, ¿eso es obra de construcción o no es obra de construcción? Tengo que aplicar 1627, tengo que aplicar 171. Y luego, por ejemplo, en el caso de una parada, a mí se me puede dar la circunstancia de que en esa parada, que es un todo, donde yo tengo que coordinar esa parada como un todo, pues a lo mejor haya ciertos elementos de esa parada que claramente estén sujetos a un proyecto de obra y sean obras civiles dentro de ese proyecto, con lo cual aplicaría el 1627. Pero es que eso está dentro de un proyecto de parada que aglutina otra serie, muchos otros trabajos que están relacionados y están vinculados preventivamente y hay que aplicar coordinación de forma simultánea y coordinada, y no le aplica el 1627. Es decir, ¿qué aplico ahí? ¿Por dónde tiro? ¿O cómo coordino yo eso? ¿Vale? Esas serían las dos preguntas. La primera pregunta ahora le toca a Xavier. No sé si te acuerdas de la primera. Porque... Vale, gracias. Pues te voy a dar mi respuesta franca y sincera, que no sé si te gustará. Yo a la empresa que te dice eso le haría una ola, porque yo como consultor prevencionista me estoy quejando de lo contrario. Me estoy quejando de que la coordinación no es prevención. Ojalá todos hicieran eso, porque quiere decir que primero el interlocutor algo sabe.
Segundo, que se preocupa. Y tercero, que creo que es la manera correcta de hacer las cosas. Precisamente lo que estoy diciendo es, debería ser obligatorio una visita previa de la contrata en aquellas obras que evidentemente sean más que poner una máquina de vending. Es que eso es hacer prevención y no enviar un email o arriba o abajo. Porque aquí hay una palabra mágica que, por ejemplo, Yolanda se que la ha dicho alguna vez y vosotros también, la concurrencia de actividades. Para saber en una obra, ni te explico una parada de refinería, la concurrencia de actividades, es impresionante la concurrencia de actividades. Y además cuando tú dices, no, el lunes vendrá este y el martes vendrá este, pero luego te avisan de que el martes se retrasa y el otro se adelanta, la concurrencia de actividades se mueve. Por tanto, yo te diría, yo creo que legalmente ningún sitio dice si lo tienes que dejar entrar o no. Pero es que yo sería al revés. Aquella gente que, independientemente de la plataforma, que la plataforma es un instrumento, que la coordinación es sin visita, yo no la contrato. Si la obra es relevante, evidentemente. Porque eso no es hacer prevención, eso es otra cosa. Mi opinión particular. Y la segunda me parece, creo recordar que el Real Decreto, el 171, exime de su cumplimiento a las obras temporales y te la remite al 1627, creo recordar. Me gustaría saber lo que es una obra temporal, porque claro, las obras tienen un inicio y tienen un fin, ¿no? Entonces, claro, es muy cachondo, ¿no? Dice obra temporal, pero en ningún sitio te dice lo que es una obra definitiva. Entonces, partiendo de esa base, yo, que no soy abogado, te diría 1627. ¿Y qué entra en el 1627? Todo, porque tú te lees las 12 o 14 o 16 considerandos del 1627 y el mantenimiento está ahí, ¿de acuerdo? La pregunta sería, ¿y un tío que viene a pintar, ¿no? Que me viene a pintar la puerta, yo diría que, bueno, eso es mantenimiento, ¿no? ¿Eso es 1627? Claro, es el problema de algo que no tiene fin, ¿no? Entonces, no sé si estáis de acuerdo o no. O sea, me miro el 1627 y es que todo es 1627. ¿Y entonces qué hago? ¿Al pintor le pido una evaluación de las obras que va a hacer? Ostras. Yo repito lo que he dicho antes. El problema del Real Decreto y de la prevención es que no tiene fin. Y al final tienes que poner la lógica y el sentido común, decir, bueno, hasta aquí llego porque mis recursos son limitados. El problema es que la lógica y el sentido común mía seguramente no es la misma que la del juez, ¿no? Entonces, claro, así nos va. Totalmente de acuerdo con el tema de la evaluación de riesgos. No se lo puedes impedir, no, al revés, tiene que pasar. Lo que sí es verdad que no autorizaría a esa empresa a entrar hasta que no cheques la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos que tiene que hacer él es de la operación que hace ese trabajador en tu instalación. Entonces, lo único es que puede poner medidas preventivas que te impliquen a ti. Es típico de poner extintor cada 15 metros, señalizar, no sé qué. Entonces, te ponen medidas que, en cierta manera, hay que sentarse con ellos y decir, oye, si están bien y hay que ejecutarlas, sí formaría parte de tu planificación. Cuando el 171 dice evaluación de riesgos de planificación, no se refiere a la planificación preventiva de la empresa como empresa, sino es a lo que hay que hacer en la coordinación, como dice Xavier, de la concurrencia. Entonces, es el hito, o sea, es la sistemática perfecta. Tú como técnico de SPA vienes aquí, haces la evaluación de riesgos, me la das a mí y entre los dos vemos qué medidas son mías y qué medidas son tuyas. Entonces sí es recomendable. Pero ojo, no autorices hasta que no valides la evaluación de riesgos. Entonces esa contrata no entra hasta que esa evaluación de riesgos no está validada. Pasa muchas veces que las evaluaciones de riesgos que suben aparecen riesgos intolerables. Ojo que también con eso. También tenemos algún caso de sanción porque de repente se había subido la evaluación de riesgos, etcétera, y había un riesgo intolerable. Dice, no, es que puso intolerable, riesgo de tráfico, atropello, intolerable. No, pero bueno, ojo con esas clasificaciones de los SPA, sociedades de pensión, de contratas que os pueden vincular, ¿vale? Porque si no, no se puede entrar. El problema es que, claro, tú no sabes luego ese servicio externo, el informe que va a emitir, claro, a dónde va a llegar o qué implicaciones puede tener. No, la implicación es que te lo tiene que dar a ti. Hasta que tú no te sientes con ellos y valides, esa empresa no entra. ¿Vale? Eso es importante, porque muchas veces es entre que validas, no sé qué, esa empresa está trabajando ya. El tema es que, vamos a ver, la empresa te presenta su evaluación de riesgos para los trabajos que hemos tratado contigo. Y tú, pues la ves, dices, claro, oye, pues está bien, pero luego en un momento determinado
pues te llega a lo mejor el técnico de esa empresa y dice, oye, que es que nuestro servicio externo dice que para evaluar el riesgo higiénico necesita hacer una evaluación de exposición a agentes químicos en... Y bueno, sí, tiene capacidad. Vale, me parece bien, pero a ver luego lo que me pone aquí en las recomendaciones o en las acciones correctoras, porque si me implica a mí o me vincula a mí, pues a lo mejor tenemos que discutirlo antes tal de cual. que... Por eso no se autoriza hasta que no valides tú esa documentación. No hay ningún problema que vaya, etcétera. Vale. Y luego con el tema de obra, eso también es lo que dice Xavier, es un poco lo que he dicho antes. Hay la obra menor, que realmente es el tajo que se hace más en las empresas industriales, es justo la que está menos legislado. Entonces va todo a 1027 o 171. Entonces, yo en el procedimiento de coordinación debe aparecer claro cuándo consideras tú o no, porque eso es otra cosa que tienes que definir tú como empresa. Entonces, yo consideraría obra cuando hay un trabajo con proyecto. O sea, vincularía 1027 a obra con proyecto. Si tú en tu parada hay tres pequeños tajos con proyecto, te convendría llevar todo por el 1627. O sea, nombrar un coordinador de salud. Si realmente no hay proyecto en una parada y son tajos o son pedidos o son memorias descriptivas muy puntuales, iría a CAE. O sea, nombraría un coordinador de actividades empresariales. O sea, creo que en los tajos importantes de mantenimiento, montaje, no sé cuál, cuando hay con proyecto 1027 y si no hay proyecto, iría a un nombramiento de un coordinador de actividades empresariales. Que puede ser a la vez, o sea, tú tienes tu planta y un coordinador puede ser de varios tajos a la vez. Pongo siempre el ejemplo, Aguas de Barcelona, en una división, tiene un coordinador de área que lo que hace es va visitando las obras. A unos tajos cuando va es coordinador de salud, porque es una obra con proyecto, pero hay otros tajos que son averías, etcétera, de tuberías, que es CAE, entonces se va cambiando el gorro. Hace lo mismo, pero en unos casos es CAE y en otros es coordinador de salud. Entonces creo que habría, yo, desde el punto de vista de como CPL, nosotros consideramos que es proyecto o no proyecto. Pero eso tiene que aparecer en el procedimiento, para que vayas por un lado u otro. En caso de que se den las dos cosas, lo mejor es tirar por el 1627. Vete al más restrictivo 1627, sí. Eso se complica más, bueno, podemos estar hablando, porque claro, lo malo es si lo hacen empresas extranjeras o no. Si vas por 1627 y vienen nuestras extranjeras, está el tema del REAL y de su contratación, te se complica. Entonces hay veces que te compensa decir, bueno, pues hago la vista gorda y me voy al nombramiento de un CAE. ¿Por qué? Por el momento de coordinadores empresariales, al final, pues puedes evitar un poco el nombramiento, el trámite administrativo de lo que todo es el libro de contratación, etcétera. Pero bueno, si desde el punto de vista recomendable es cuando hay proyecto por ahí en medio, vete por 1627. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Una para Xavier desde el punto de vista técnico y la misma respuesta desde el punto de vista legal para Alfredo. Es ¿qué valoración hacéis de una tendencia que hay ahora mismo en que los documentos de las plataformas lo analicen, rechacen o acepten terceras partes? Y la segunda pregunta es para Yolanda y para Gemma. ¿Vosotras en vuestras plataformas tenéis garantizado que no hay descargas de los vídeos de formación e información de seguridad? Gracias. Yo te doy mi opinión, pero los reyes de las plataformas los tienes en los extremos. A mí lo que me importa es que se haga bien. Si lo hace un propio o un externo, me da exactamente igual. Es que, repito, tenemos algún cliente con un Excel que en la coordinación es un 10. Y tenemos a un cliente que tiene el iPhone 73 que no sabe ni conectarlo. Por tanto, depende de cómo lo hagas. Evidentemente, cuanto más compleja es la actividad, menos se aguanta el Excel, ¿vale? Nosotros, digamos, no somos expertos en nada, pero si sabemos un poquito es de normativa. Lo único que dice la normativa es que la gente que se dedica a la CAE tiene que ser técnico intermedio. Ya no dice más, ¿vale? Eso sí que es un hecho. Por lo tanto, nosotros alguna vez, por ejemplo, cuando hacemos auditorías de cumplimiento legal, la coordinación, pocas, pero alguna vez, la lleva alguien de recursos humanos. ¿Vale? Bien, independientemente si tiene plataforma o no, si la coordinación la lleva el de recursos humanos, entendiendo la coordinación como no el pedir documentos, que eso lo puede hacer mi hija, ¿no? Sino el analizar técnicamente esos documentos, tiene que ser un técnico intermedio, figura que ya no existe, por cierto. Por tanto, desde el punto de vista de auditoría de cumplimiento legal, me da igual si es propia o externa. Yo lo que hago es pedirle, tiene la formación intermedia, y cuando nuestro cliente contrata a Zetaima, contrata a SG Red o contrata a quien sea,
le pedimos una cosa que es redundante, pero nosotros somos auditores de cumplimiento legal. Bien, necesito un certificado de Loyanda que diga que sus chicos son, como mínimo, técnicos intermedios. Me lo da, perfecto. Yo ya sé que lo son, pero yo tengo que cubrir el gap legal. Por tanto, yo creo que lo importante es que se haga bien. Lo importante es, evidentemente, que digamos, el perfil, ¿no?, que es cuántos documentos pido, eso es muy importante. Pero es que hay una cosa todavía más importante que el perfil, y es, ¿y quién se va a mirar después que esos documentos son técnicamente, digamos, coherentes, ¿no?, y son correctos? Yo no entro en lo que hacen las plataformas externas, porque supongo que ese conocimiento lo tienen, pero el que no lo tienes, compras. No puede ser, ¿de acuerdo? Es imposible que compras tenga conocimientos para saber si una evaluación de riesgos, el agente biológico es de grado 2, de grado 3 o de grado 4. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser. Y recursos humanos yo diría que tampoco. Entonces, subcontratarlo o no, yo creo que a mí me da igual. ¿Está bien hecha o no está bien hecha? Pero tú fíjate que si los perfiles no están bien, por lo tanto, haces exceso documental o en algún caso defecto documental. Generalmente es exceso, pero alguna puede ser defecto. Por ejemplo, nosotros estamos cansados de decirles a nuestros clientes que en el marco de la CAE se tiene que pedir las habilitaciones de las empresas de reglamentación industrial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo categoría básica que especialista en baja tensión. Y el especialista puede trabajar en zonas ATEX o en riesgo de incendio. ¿Vale? Y aquí sí que creo que eso es importante saberlo. Tú tienes que saber si la persona es básico o especialista. En gas tenemos 3 categorías. Uno puede soldar y otro no puede soldar. Ni te explico con el invigilando. Por tanto, tú tienes que saber si el soldador que va a soldar la tubería de la RM externo está cualificado, ¿de acuerdo?, con sus habilitaciones en el registro industrial. Bien, esa validación, ¿quién me la hace? Esa es la pregunta del millón. Si la hago yo, si la hacéis vosotros, con vuestros propios recursos, no solo tiene que ser técnico intermedio, tendrá que saber de reglamentación industrial. Tendrá que saber en qué artículo del Real Decreto 909/16 del gas se dice quién puede soldar y quién no. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que es importante eso, asegurar. Por eso os decía que con los mantenedores hay que dejarlos de comer aparte, ¿vale? Bueno, mantenedor, su nivel de cumplimiento legal y de normativa no es muy alto. El mantenedor es un tío que va a tajo, como dices tú, ¿no? A veces incluso hay defecto. Yo creo que se piden muchas cosas, pero en cambio hay algún documento interesante que no se pide. Por lo tanto, yo creo que la pregunta es si se hace bien, no quién la hace, siempre que sea técnico intermedio, ¿vale? Sí, yo creo que no hay ningún tipo de problema para que lo hagas con medios propios o externos. Lo único es que si lo haces con medios externos tienes que tener mecanismos de auditoría hacia la plataforma. Es decir, si Coordínate lleva esa gestión y te valida un poco la documentación, partiendo de la base que hay que estar muy de acuerdo, o sea, muy en relación con ellos a la hora de yo contrato este servicio, va a ser esto para que sus técnicos validen o el ZTAIMA. La cuestión es que luego a ti en la auditoría en campo a los contratistas y la vigilancia que haga el mando, tendrás que volver a la plataforma para ver si realmente la documentación que está colgada es acorde a los trabajos que se están realizando. Entonces, sí o sí, le pasó a un cliente nuestro en Madrid, el requerimiento era que no se hacía el deber, la coordinación no estaba implantada porque se dejaba todo en llave en mano a una plataforma que desconocía un poco las actividades y no se controlaba la veracidad de las validaciones que hacía esa plataforma. Entonces, sí, no hay problema en que pero tienes que auditarlas de forma periódica, sistemática, pues una vez al mes, con todas las inspecciones que hagas las contratas, tú subes a la plataforma para ver si la documentación está bien. Vale. ¿Me quería hablar y luego si te contesto. Normalmente las empresas, cuando se marca lo que se va a pedir a las contratas, crean unos criterios de validación. Y los criterios de validación dependen, lógicamente, en función de la tipología de empresa que vaya a venir, de los trabajos que vayan a realizar, de los puestos, de las máquinas que vayan a usar. O sea, cuando se valida, lo que se hace es ceñirse a unos criterios que marca la empresa. Y luego nosotros mismos, en nuestro caso, hacemos auditorías. Hay una persona o varias que se encargan de, por cada una de las empresas, al azar, ir comprobando si realmente las validaciones están de acuerdo a esos criterios. Luego, lógicamente, las propias empresas muchas veces entran a comprobar si esos criterios siguen siendo vigentes o hay que cambiarlos en algunos momentos. Pero bueno, eso ya lo hacen las empresas. Y tenemos reuniones de vez en cuando con ellas para ver cómo
cómo va variando todo esto de los criterios. ¿Vale? Yolanda, si quieres. Sí, y además es una práctica cada vez más habitual, el externalizar la gestión documental. Nosotros funcionamos de la misma forma, los criterios de validación de cada documento se establecen conjuntamente con el cliente y nos ceñimos a esos criterios de validación. Los perfiles que validan son técnicos en prevención, adecuadamente formados. Y además también os puedo decir que clientes nuestros que tienen externalizada gestión documental han pasado por inspección de trabajo y han pasado también por juicio y está aceptado por ambos. ¿Vale? También es curioso porque nosotros dentro de las estadísticas de los ratios que manejamos comparamos los ratios cuando validamos nosotros con respecto a cuando valida la empresa titular. Y ahí tenemos datos pues, interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tiempo promedio de validación de un documento. Nosotros tenemos la métrica muy ajustada, cuánto tardamos nosotros en validar cada uno de los documentos de media. Si esto lo comparamos con la media de un cliente en particular, suele ser más bajo. Entonces es de extrañar que el cliente pueda validar más rápidamente un documento que personas que están entrenadas y que se dedican solo a esto. Y también el porcentaje de rechazo. El porcentaje de rechazo, evidentemente, cuando validas externamente es un criterio objetivo, ese documento es válido o no válido, yo me ciño al trabajo que tengo que hacer, que es validar. Cuando lo valida la empresa, a menudo el porcentaje de invalidación es muy inferior al nuestro, el de invalidación, el de rechazo me refiero, ¿vale? Estos datos nos los piden clientes precisamente que no tienen contratada la gestión documental, para utilizarlo internamente de cara a ver si esas personas, esos gestores de contrato, a veces, o distintas personas sobre las que recae esa labor de validar la documentación, lo están haciendo con cierta rigurosidad o lo están haciendo pues, con cierta prisa porque tienen el contratista en la puerta para que nos entendamos, ¿vale? O sea que también son ratios muy interesantes de analizar. Hacías una segunda pregunta que a mí no me ha quedado claro, iba para ella y para mí, pero no me ha quedado claro la pregunta. De las dos es si vuestras plataformas está garantizado que no hay descargas fraudulentas de los vídeos de seguridad que las empresas podemos cargar en las mismas. ¿A qué te refieres a descargas fraudulentas? Porque solo puede acceder a la plataforma la persona que tenga un password. Yo soy una contrata, tengo un password y cojo el vídeo, me lo descargo y luego lo distribuyo por ahí, a eso me refiero. La distribución del contenido, te refieres, de los vídeos. Esto tecnológicamente se puede hacer, que el vídeo solo sea visible y no sea descargable, ¿vale? Y en cualquier caso, los vídeos que se suelen subir hasta día de hoy son vídeos bastante divulgativos de acceso a las instalaciones, no son de proceso o de cierta confidencialidad para que nos entendamos, ¿vale? Cuando estamos hablando de contenidos que son confidenciales, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de procesos y tal, se suelen utilizar otro tipo de plataforma con otros sistemas de restricción, ¿vale? Pero cuando hablamos en general de subir vídeos en la plataforma de coordinación de actividades empresariales, tienen una finalidad que es la de dar a conocer pues, los riesgos, información básica de la empresa, no confidencial. No, sí, eso lo tengo claro, pero lo que hasta donde yo conozco y con la plataforma que trabajamos, eso es algo que hoy todavía no está resuelto. Por supuesto que no hay ningún problema en que haya una descarga y luego una divulgación por parte de las contratas, pero hasta donde yo sé, hoy eso no está resuelto. Entonces mi pregunta era si vosotros lo tenéis resuelto en las vuestras. Sí que se puede restringir. Tú puedes restringir que el vídeo solo sea visible una sola vez y luego no lo pueda volver a ejecutar, que no se pueda grabar. Otra cosa es, claro, si están ejecutando el vídeo, te ponen una cámara delante grabando la pantalla, hay cosas que hasta dónde puedes tú controlar, dijéramos, ¿sabes? Pero lo que son los medios tecnológicos, hoy por hoy sí que se puede hacer esto. Sí. Y luego, perdona, una segunda pregunta al respecto. En los test que vosotros realicéis sobre los vídeos en las plataformas, ¿cómo garantizáis que efectivamente, no sé, Pedro López es el que hace el test y no su responsable de PRL, ¿no? No se envían a correos electrónicos. Normalmente, de hecho, se suelen enviar a los móviles y se envían normalmente cuando vas a acceder. Se hacen en la propia instalación de la empresa. No se hacen en su centro de trabajo, sino, ¿sabes? Va a entrar esta empresa y en el momento que va a acceder se le manda el correo. Es lo ideal. Vale, luego eso depende un poco de cómo quiera hacerlo la empresa. Entonces, lo que hacemos es configurar cómo funciona eso en función de las necesidades.
Nosotros tenemos 3 sistemas, que es a través de móvil, le envías el password a través del móvil a la persona en particular que tiene que hacer ese test. También hay la formación a pie de acceso, que se le llama, que es que hacen el vídeo cuando llegan a las instalaciones o previamente, pero el examen, el test se hace físicamente ahí. A veces es en la misma garita que hay habilitado un pequeño espacio o una pequeña sala. Y luego también tenemos perfil de cliente que hace un test de 25 preguntas con el DNI y que es autentificado in situ, dijéramos, ¿vale? Por lo tanto, depende un poco del perfil de cliente, gestionas de una forma o de otra. Evidentemente, cuando lo envías por móvil, pues te lo tienes que creer. Cuando lo tienes presencialmente y lo compruebas en el DNI con la foto, pues es más veraz. Es lo que dice Yolanda, a veces incluso desde la misma plataforma del cliente, allí mismo se puede hacer el curso, ¿sabes? Quiero decir que depende un poquito cómo quiera hacerlo el cliente. Sí, pero bueno, sobre todo sentido común, ¿no? O sea, si lo que tú estás haciendo es facilitando esos contenidos, en lugar de hacerlo en papel, lo estás haciendo en un vídeo para que la persona que venga a tus instalaciones le sea más fácil entender los riesgos que tienes ahí, tu deber de información ya es cumplido. Si a partir de ahí suplantan la identidad y pasa alguna cosa, cuando pregunten a ese señor, pues ya dirás si me explico. O sea, tu obligación es dar instrucciones o facilitar el trabajo, no comprobar hasta qué punto tienes que llegar a comprobar si hay fraude o no en la identidad de la persona. No, es distinto. Ahí sí que estaríamos hablando de la obligación realmente del empresario final y de fraude por parte del trabajador final, ¿eh? Es distinto. Hola, muy buenas. Yo tenía solo una pregunta. Bueno, una pregunta. En algunas ocasiones las empresas nos encontramos que sí que tenemos nuestras empresas proveedoras de servicio que tenemos más o menos controladas. Pero siempre se descuelga el famoso trabajo urgente, aquel que nadie preveía y que es imprescindible que llegue a la planta. Y encima vienen allí y te exigen y te piden y todas estas cosas. Os pediría de que si fuerais capaces de decirme ¿qué documentación mínima tendría que pedir cuando viene un trabajo de estos urgentes que no me pasan por la plataforma ni demás? Y luego, el segundo es, cuando tengo 2 empresas que hacen el trabajo A y el trabajo B, y hay veces que me hacen equipo trabajadores de la empresa A y de la empresa B, ¿quién es el responsable del trabajo? Me explico. Yo tengo la empresa A que tengo un responsable de trabajo designado, con lo cual yo como empresa principal doy órdenes a este señor y este señor coordina su trabajo. Llamo a la empresa B, le doy instrucciones al responsable que me han puesto como de trabajo de la empresa B y este señor reparte instrucciones a su equipo de trabajo. Hay veces que juntamos gente de A y B y hay uno de estas personas que hace de responsable del trabajo. Me gustaría saber jurídicamente qué me podría pasar si tuviera ahí algún fregado. Gracias. A ver, yo con el tema de trabajos urgentes pasa igual con las empresas extranjeras. Permiso de trabajo. O sea, avería. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque si no los mandos facilitan mucho el hecho. Bueno, como quiero que entre, pues que sea urgente, entonces de repente empiezas a tener muchas averías y muchos trabajos urgentes, ¿no? Entonces, en cierta manera, esto sería la última pelota que en un momento determinado, cuando hay que ir pues un fin de semana o cuando no estéis, que no ha colgado documentación. Permiso de trabajo y posteriormente cuelga la documentación. ¿Vale? O sea, es cuando se hace el trabajo, está cubierto momentáneamente por el permiso y luego la cuestión es que él tendría que subir la documentación, que sea a posteriori. Entonces yo creo que el permiso de trabajo sí o sí. ¿Vale? Lo que pasa es que ojo con esto porque si no la línea de mando tiende a utilizarlo muy habitualmente. ¿Vale? Entonces esto es como último término. Y luego el tema de A y B, y por no ser repetitivo, ¿no? Si de repente hay un trabajo, entiendo que hay alguien de tu planta que coordina, o sea, está mandando a los 2 a la vez a ejecutar ese trabajo. Entonces vuelvo, el permiso de trabajo, antes no sé quién lo ha dicho, el tema accidente, que cualquier trabajo se hace, sea de riesgo o no, siempre va a complementar con un permiso de trabajo, ¿no? Como puede ser alguna refinería de alguno de vosotros, que da igual lo que haga, siempre va con un permiso. Entonces sería el momento que entre A y B, si nadie de tu plantilla es el que coordina, o sea, el que va a estar allí presente, que nombres dentro de A y B quién es el que se va a encargar una especie de nombramiento de recurso preventivo sin serlo, ¿no? Es el vigilante de los aspectos de seguridad y salud, es A sobre B, y eso el nombramiento lo haces dentro del permiso de trabajo. Creo que o sea, la utilización de permiso de trabajo, fijaros que es un documento que no es legal, no aparece en un real decreto, etcétera, y es un hábito muy estandarizado a nivel industrial, a nivel mundial,
y creo que hay que darle más potencia porque sí que tiene carga legal a la hora de demostrar que, porque realmente es una identificación de estos son mis riesgos y estos son mis medidas preventivas. Entonces cuando existe, o sea, cuando ha pasado algo y siempre estaba bajo cubierto del permiso de trabajo, siempre en la parte documental de que lo ha entregado o no ha entregado va en segundo término. Entonces tiene muy buena aceptación por parte del juez el hecho de que hayas presentado un permiso de trabajo. Entonces, yo en caso A y B, en ese tipo de complejos, no me haría, oye, pues dentro de, va a haber estas dos empresas, pues este es el coordinador, el vigilante de seguridad de los trabajos que se van a realizar. Si es personal tuyo, y si es de A y B, pues o de A o de B. Que siempre con un permiso de trabajo. Sí, lo del permiso de trabajo te digo de que, aunque sea para poner un tornillo en una cerradura. ¿Lo tienes? Lo tengo. Vale. También tengo de que cuando viene una persona va a pasar 30 minutos, 40 minutos y con un cuestionario de no sé cuántas preguntas. También lo tengo. Pero incumplo el hecho de que yo tenía que haber informado a la empresa para que la empresa a su vez con su servicio de prevención o con un técnico habilitado formara a su trabajador previo a desarrollar los trabajos en la mía. O sea, no tengo muy claro si yo simplemente con lo que te estoy explicando cubro. Y también sí, porque realmente le das responsabilidad en el permiso de trabajo, como no tienes que identificar qué riesgos y medidas preventivas tiene justo el cambio de esa válvula en el sitio X y es una identificación local de los riesgos y medidas preventivas, que en cierta manera el tema de formación, información, planificación, toda la documentación tiene menos importancia que el hecho de que tú hayas parado a pensar de cuáles son los riesgos y medidas preventivas de ese tajo en concreto. O sea, el permiso de trabajo hay que trabajar en el tema de calidad, porque luego hay que hacer auditorías a los permisos de trabajo, etcétera, pero tiene la importancia. Tenemos el caso ahora de un contratista que se cae dentro de un depósito y se imputaron al autorizante y al solicitante del permiso. A la contrata en un momento determinado lo dejaron en paz. ¿Por qué? Porque no aparece en el permiso. O sea, siempre aparece el solicitante por parte de la empresa y el autorizante. Y la contrata no rellena. Entonces, el caso es que en el permiso de trabajo la contrata debería rellenar los riesgos y medidas preventivas. Porque quien va a hacer el trabajo es la contrata. Entonces, yo los riesgos y medidas preventivas es de la contrata que se sienta y dice qué riesgos tiene al hecho de coger este micrófono y qué medidas preventivas. Entonces, si el riesgo existe de exposición o de ATEX, como comentaba antes, y yo no tengo formación, soy yo como contrata el que digo, oye, no puedo hacer este trabajo porque no tengo formación. Porque me para pensar si existen estos riesgos. Entonces, en este caso se han dicho, ¿no? Si el permiso de trabajo, realmente, fijaros que la contrata ha salido de rositas y podía ir al jefe de los trabajos. No, han ido a por el autorizante y el solicitante, porque la contrata ahí no había cumplimentado. Entonces, el permiso se había rellenado en la oficina del solicitante y el autorizante ni había ido al tajo. ¿Cuál es el caso? Meta la contrata, porque realmente es la que va a hacer el trabajo. Entonces, si tú tienes un A y un B, al final te interesa que o A o B aparezca la identificación de riesgos y que alguno de los dos se responsabilice de los riesgos que existen en ese momento. Por eso en el trabajo hay que meter las contratas. Os voy a pedir ahora un poquito de brevedad porque hay varias preguntas por ahí. Vamos un poquito justos de tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Mira, yo dos preguntas que creo que son bastante rápidas. Una es esta diferencia que nos recomendáis que apliquemos con cierta rigurosidad, que es entre actividad propia y actividad no propia. Entonces, por lo que estoy entendiendo, si algo decidiéramos que no es actividad propia, no tenemos el deber ir vigilando y, por tanto, un permiso de trabajo especial podría llegar a ser contraproducente. El permiso de trabajo al final es una identificación de los riesgos que tiene en ese momento. Pero si no lo que hay te quitas la concurrentes... pero te quitas la documentación de evaluación de riesgos formación, porque tú no entras, porque no es tuya una OCA. Tú lo puedes decir a una OCA que vaya con permiso de trabajo y realmente es porque su gente va formada, etcétera. Tú no le pides ni evaluación ni formación, lo que pasa es que identificas, o como comenta él, que todo el mundo que entre tiene que identificar los riesgos, las medidas preventivas. Realmente es un análisis de riesgos, no es una evaluación. El permiso de trabajo es una identificación de riesgos. O sea, es una parte complementaria para demostrar que a ti te importaba, que incluso no sea actividad propia, que el tío identificaba los riesgos y medidas preventivas. O sea, yo creo que los trabajos, como comenta él, cualquier trabajo que se vaya a realizar, que es lo que el deber ir vigilando, al final va enfocado, iría enfocado a aquellas que son de actividad propia. Otra cosa es que tú vayas por la planta y veas ese tipo de trabajos y no digas nada. Claro, sí, o sea, sí, eso sí, habrá. Lo que pasa es que con las de actividad propia son sistemáticas, es decir, si yo tengo, que decía antes, ¿no? El EULEN de turno, permanentemente, yo a final de año tengo que tener todas las inspecciones que le he hecho a EULEN y cómo se ha comportado EULEN para mí. Con las otras son que si me lo encuentro vale y si no, nada, porque no tengo obligación de hacer vigilando sistemático, porque no es mi actividad, que no significa que no vigile, ¿vale? O sea, que no vigile porque vaya por la planta, pues los mandos tienen que estar en planta y sistemática de errónea que vea lo dice. Lo que pasa es que o sea, tú harías una eficiencia, dirías es la contrata, pero no significa que automáticamente la conviertas en propia, porque estás haciendo una herramienta que no es el vigilando que tú estableces en tu procedimiento para las que sí que están ahí permanentemente.
O sea, el bien vigilando hay que hacerlo tanto sí o sí, potenciarlo a la actividad propia, y si te encuentras en planta otras que no lo hacen, sí haces chequeos. Lo que pasa es que a esa contrata no le has pedido documentación y tampoco tienes chequeos sistemáticos, porque está una vez, o como son no es propias, generalmente no va a aparecer a lo mejor en la planta, o aparecerá de forma pues cada 2 meses, cada 3 meses, ¿vale? Pero el hecho del permiso de trabajo y que le inspecciones no significa que la conviertes. El problema viene cuando tú le pides documentación. De ahí viene el problema, porque en un 7.1 el bien vigilando va enfocado a actividad que realiza actividad propia en tu centro. Entonces, si tú pides documentación es cuando entras a saco a la hora de considerarlo propia. Para mí esto es un poco confuso, ¿eh? Sí, Pero... sí, para mí. Que te crees que es fácil. Y después, a nivel de las plataformas, ¿hay algún sistema automático para diferenciar estos trabajadores que pertenecen a actividad propia o no, de manera que esta documentación pues se les deje de pedir si no es necesario? Cuando una empresa viene a hacer un trabajo, tú lo que vas a hacer es determinar qué tipología de empresa es. Se pide automáticamente la documentación en función de tipologías de empresa. Entonces tú puedes hacer una diferenciación entre cuando viene una empresa de actividad propia o cuando no lo es. Entonces, en el momento que te entra la empresa, si tú determinas que es propia actividad, se va a hacer la petición documental que se determine. Si tú dices que no es propia actividad, se va a pedir menos documentación, pero siempre y cuando vosotros, cuando configuramos la plataforma para vosotros, queréis que se haga de esa manera. Entonces tenemos que definirlo por empresa, no por tarea. Porque si hay una empresa que depende de cómo le contratamos una actividad propia, depende. A veces se puede hacer por tipologías de trabajo, se puede hacer por tipología de empresa, depende de cómo... A ver, a la hora de configurar la plataforma, normalmente lo que se hace es ponernos en contacto, o sea, hablar con la empresa, analizar con la empresa su procedimiento de CAE, que es lo más importante, ver qué procedimiento de CAE tiene y a partir de ahí, en función de cómo pide la documentación, se hace la configuración. A veces se hace por tipología de empresas, otras veces se hace por tipología de trabajo, depende de cómo trabajáis vosotros, ¿vale? Pero al final lo importante es el resultado. Yolanda, ¿quería comentar algo? Sí, en el caso nuestro, por ejemplo, se establece por servicio. Dentro de cuando tú das de alta a una empresa te puede estar prestando distintos servicios, puede estar dentro de tus instalaciones haciendo distintas actividades. Entonces ahí nosotros lo configuramos conforme nos pide el cliente, pero a nivel de servicio, de actividad de esa empresa contratista. Y ahí ya sí, pues el programa ya sabe pues qué pedir y qué no pedir en función de la actividad que realice esa contratista. Sí, lo mismo. Nosotros le llamamos trabajo y ella servicio, es lo mismo. Xavier, quería comentar un último minuto y ya... Permisos de trabajo, ¿vale? Un matiz. La palabra permiso de trabajo como tal, textualmente permiso de trabajo, solo aparece en el Real Decreto de ATEX. Solo ahí. Ahí es obligatorio establecer un permiso de trabajo. Después, el Real Decreto 486, en su artículo 2.3, lo tengo delante, no pensáis que soy un crack, dice que se establecerán las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder en las zonas con riesgo de caída de objetos y exposición a agentes agresivos, ¿vale? Allí no dice que se necesita un permiso de trabajo, pero materialmente la única manera que tengo de trabajar eso es con un permiso de trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ojo con el matiz legal de permisos de trabajo, porque a veces el permiso de trabajo es obligatorio, independientemente si es obra, si es proyecto, si es concurrente, si es lo que sea, ¿de acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Yo la verdad es que pensaba que íbamos a empezar ahora solamente documentación y ahí se va a quedar la cosa y me sobraba 1 hora y no sabía qué iba a hacer, pero la verdad es que nos hemos quedado cortos de tiempo, ¿no? La verdad es que vamos muy justos de tiempo porque tenemos solamente 1 hora para comer, entonces, bueno, comemos todos, Xavier también, había dudas. Entonces, pues no sé, os invito a que pasemos al salón, ¿vale? Volvemos a las 2:30. Perdón, a las 2:30, no, 3:30. Gracias.